El mundo incrédulo contempló en estado de shock cuando dos aviones de línea impactaron contra las torres del World Trade Center, uno tras el otro, cortándoles todas las vías de escape a los que estaban trabajando en los pisos superiores al lugar del impacto. Más de 3.600 personas perdieron la vida en este deliberado acto de terrorismo y las naciones de Occidente, enfurecidas, se lanzaron a la acción. No se escatimaron recursos para encontrar a los responsables de este cobarde acto de agresión y llevarlos a la justicia. Sin embargo, a pesar de su atrocidad, Osama Bin Laden y la red terrorista de Al-Qaeda no fueron los principales asesinos de Nueva York durante aquel año. Alguien más mató una cifra 10 veces mayor de personas en la misma ciudad y nadie dijo una sola palabra al respecto. Toma tu Biblia, mantente en sintonía y en un momento más regresaré para que estudiemos algunos de sus principios de vida. Está escrito. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito. Con el pastor Robert Costa. Hoy, el asesino silencioso. Quizás la razón por la cual el 11 de septiembre nos parece tan horrendo es porque ese número de inocentes fueron ejecutados por alguien que lleva adelante una causa política y peligrosa. Es inconcebible que una causa tal pueda hacer que alguien mate más de 3.600 personas inocentes a sangre fría. Pero sabes, a pesar de lo terrible que fue el 11 de septiembre, hay otra fuerza en acción en Norteamérica que mata cada año muchas más personas que la que mató Osama Bin Laden aquel día. Según algunos registros, mató 10 veces más personas en la ciudad de Nueva York el mismo año del ataque sobre el World Trade Center, pero no hemos reaccionado de la misma manera. ¿Cuál es esa fuerza que mata a cientos de miles de norteamericanos cada año? Para obtener la respuesta, demos vuelta atrás las páginas de la historia y veamos un obsequio que recibió Cristóbal Colón en cierta oportunidad. Resulta que cuando Colón llegó a América Central allá por el siglo XV, alguien regaló un montón de hojas secas. Al principio no supo qué hacer con ellas, pero luego la tripulación advirtió que los locales les prendían fuego e inhalaban el humo. Quizá para no ser descorteses hicieron lo mismo y antes de regresar a Europa, la mayoría se habían convertido en adictos al tabaco. Al principio los europeos no le prestaron mucha atención al hábito del tabaco hasta que un diplomático francés llamado Jean Nicot lo introdujo en su país. Su nombre puede resultarnos familiar, porque del mismo se deriva el término nicotina. Una vez que el tabaco se hizo popular en Francia, la costumbre se expandió rápidamente al resto de Europa occidental y desde allí ese vicio llegó al mundo entero. Bueno, tuvo opositores de inmediato, incluyendo el rey Jacobo I de Inglaterra, quien dijo que fumar es una costumbre desagradable para la vista, odiosa para la nariz, dañina para el cerebro, peligrosa para los pulmones, y su nauseabundo humo negro se asemeja al horrendo humo que surge de las profundidades del infierno. ¡Qué palabras! Pero las voces contrarias también fueron pocas y aisladas, y en los primeros años del siglo XX, los cigarrillos se producían masivamente y millones de personas los fumaban sin el menor temor de que pudieran producirles algún daño. Lo cierto es que a mediados del siglo XIX se tenía el convencimiento de que fumar era beneficioso para la salud, y algunos médicos incluso lo prescribían como cura para las infecciones del pulmón. Hay un libro de medicina de 1835, por ejemplo, que decía que al fumar el paciente debería aspirar el humo por completo para que la cara interna de las vías respiratorias pudiese verse expuesta a la acción del vapor. Y antes de mucho, los norteamericanos y por consiguiente personas de todo el mundo irresistiblemente fueron atrapados. La nicotina se convirtió en la droga favorita de millones. Estadistas, estrellas de cine
y todos los que figuran en el quién es quién comenzaron a usarla. Pero a mediados del siglo XX comenzó a salir a la luz una nueva información. Resultaba que los cigarrillos no aportaban ningún beneficio. Por el contrario, eran letales. La ciencia demostró que al encender un cigarrillo se recibe algo más que una dosis de nicotina y un poquito de alquitrán. En realidad, se están incorporando más de 4.000 componentes químicos, muchos de los cuales, más de 40, son cancerígenos. La nicotina es la droga que nos atrapa y nos hace volver por más. Pero solo uno de los miles de asesinos químicos que se esconden detrás de cada inhalación de humo de cigarrillo. E incluye asesinos tan notorios como arsénico, acetona, formaldehído, mercurio, plomo e incluso el cianuro de hidrógeno. Bueno, de repente fumar ya no fue tan atractivo como solía ser. Y una de las cosas que puso los peligros del cigarrillo sobre el tapete en el siglo XX fue un artículo publicado en el Reader's Digest de 1952 que se titulaba Cáncer en el paquete. Resulta que el artículo demostraba claramente la vinculación entre fumar y enfermedades como el cáncer del pulmón y los ataques al corazón. Y cuando llegó a los escaparates, la industria del tabaco sufrió su primera baja en las ventas en más de 20 años. Bueno, en 1954, las compañías de tabaco de Norteamérica contraatacaron formando el Consejo de Investigación de la Industria del Tabaco, con el propósito, por supuesto, de desvirtuar el temor del público a los cigarrillos. Y la solución propuesta fue una nueva línea de productos más seguros, o como dijeron ellos, más saludables, entre comillas, entre los que estaban los cigarrillos con filtro y el tabaco con bajo nivel de alquitrán. Y bueno, por algún tiempo las ventas de tabaco volvieron a aumentar. Pero en 1964, el cirujano general de los Estados Unidos le dio otro golpe demoledor. Difundió un estudio que demostraba que fumar cigarrillos produce cáncer de pulmón y de laringe. Y el informe sentenciaba textualmente. Decía, el consumo de cigarrillos es una amenaza para la salud de tal gravedad en nuestro país que amerita una acción apropiada para remediarla. Bueno, la advertencia estaba hecha. No había duda al respecto, los cigarrillos mataban a la gente. Pero la industria del tabaco trató de encubrirlo durante años. Y los fabricantes negaron que los cigarrillos fueran dañinos o adictivos. Y todos los que los llevaban a las cortes perdieron porque eran demasiado grandes como para detenerlos. Resulta que finalmente en 1998 los investigadores descubrieron un documento confidencial que había preparado la compañía Philip Morris, que señalaba explícitamente que los cigarrillos eran altamente adictivos y también señalaba que la industria estaba enfocando, mejor dicho, su publicidad hacia los adolescentes para sustituir a los consumidores que habían muerto por causa del cigarrillo. Las grandes compañías tabacaleras detestaban admitirlo, pero finalmente en 1999, 35 años después de la primera advertencia del cirujano general, la Philip Morris, la tabacalera más grande del mundo, admitió públicamente que fumar tabaco es adictivo y que produce cáncer de pulmón, enfisema y enfermedades coronarias. El juego había terminado. El tabaco perdió su causa. Ahora todos saben y admiten que es un asesino. Y hoy los paquetes de cigarrillos contienen leyendas de advertencias para tratar de disuadir a los usuarios. Desde agosto del 2001, Canadá y otros países y los Estados Unidos tienen una ley antitabaco más estrictas. Han sacado leyes estrictas, las más estrictas del mundo. Prohíben a los menores que compren cigarrillos. Es ilegal etiquetar los cigarrillos diciendo que son suaves o light, porque esas expresiones dan la falsa impresión de que algunos cigarrillos no son tan dañinos, cuando el hecho es que todos son asesinos. Bueno, pero a pesar de todas esas drásticas medidas, la gente continúa fumando. En una encuesta realizada recientemente por la Organización Mundial de la Salud, se descubrió que los fumadores canadienses están entre los que más fuman en el mundo, con un promedio de más de 2.500 cigarrillos por año. Eso los coloca en el 13º lugar
inmediatamente después de los Estados Unidos y España. Ahora nos preguntamos, amigos, ¿por qué lo hacemos? Sabemos que nos mata y que nos cuesta más de lo que pensamos, hasta los que no fuman tienen que pagar por el cigarrillo. Por ejemplo, en 1922, los contribuyentes en el Canadá tuvieron que desembolsar más de 2.600 millones de dólares para hacer frente a las enfermedades producidas por el tabaco. Bueno, este es un costo que todos compartimos y si lo sumamos a todos los otros gastos que ocasiona el tabaco, como disminución del rendimiento laboral, lucro cesante, aplicación de la ley y otros costos directos, la suma aumenta a 9.600 millones de dólares cada año. Ahora bien, piensa en todos los fantásticos programas provinciales y federales que carecen de financiación, no solamente en los Estados Unidos, Canadá, sino en cada país del mundo. Y verás que no se puede decir que el tabaco solo le haga daño al fumador. ¿Sabes? El tabaquismo es uno de los hábitos más indulgentes. Para darte un ejemplo específico, en 1974, la Asociación Médica de Ontario identificó la necesidad de proteger a las personas que no utilizan tabaco, pero que igual están expuestas al humo del mismo. Las investigaciones recientes confirman que el humo de segunda mano, con sus miles de productos químicos mortales, está matando personas inocentes. Ya no solo los fumadores quienes contraen cáncer del pulmón, no son solamente ellos, también afecta a los que viven y trabajan a su alrededor. O sea que el humo de segunda mano es la tercera causa de muertes proveniente de los Estados Unidos y Canadá, apenas por debajo del alcoholismo y el tabaquismo activo. Y es posible que las principales víctimas inocentes del humo de segunda mano sean nuestros propios hijos. Bueno, el cirujano general de los Estados Unidos informa que los niños que conviven con fumadores tienen más infecciones en el oído y más propensión a padecer de asma y más trastornos respiratorios que los demás niños. Más aún, parece haber una vinculación definida entre el humo del cigarrillo y algunos casos de muerte súbita infantil. A la luz de la evidencia creciente, es muy difícil sostener que el hábito de fumar es un asunto personal y solo hace daño a quien lo practica. Les cuesta a los contribuyentes miles de millones de dólares, incluso puede costarles la vida. Hay algunas provincias y algunos estados que se han hecho algunos estudios casi increíbles que indican que el humo de segunda mano produce más muertes en los lugares de trabajo que las que se producen en la construcción, la industria del transporte y aún en los aserraderos, más que todos ellos juntos. Pero no debería ser así. A escala mundial, los fumadores mueren unos 22 años antes de lo que deberían hacerlo, lo que significa que sus seres queridos pierden muchos años de su compañía. Piensa en los hijos y los nietos que, por culpa del tabaco, se quedan sin la presencia de algún ser querido el día de la graduación o el día de su boda. Piensa en la esposa o esposo que queda en soledad durante años por el otro cónyuge que no pudo abandonar el cigarrillo. Ya no cabe la más mínima duda. Los cigarrillos matan y les quitan a las personas años de salud y bienestar. Debemos entender las tasas de mortalidad que el tabaco ha provocado. ¿Sabes? El mundo está molesto y con toda razón porque Osama Bin Laden tuvo el descaro de asesinar a sangre fría a casi 4.000 personas por discrepancias políticas, religiosas o de cualquier otra clase. Pero sabes, ese mismo año se estima que el tabaco mató a más de 45.000 personas en la ciudad de Nueva York solamente. Y esa cifra es más de 10 veces mayor que la de los que fueron asesinados por los terroristas. Y la gente continúa haciendo fila para comprar esos productos. Pero lo más preocupante es que los gigantes de la industria tabacalera no lo hacen por cuestiones políticas o religiosas, lo hacen por dinero. Y aunque saben que los cigarrillos son adictivos y mortales, continúan vendiéndolos para obtener ganancias. Y año tras año, mes tras mes, década tras década, aumenta el número de personas que adquieren el hábito. En una edición reciente de la revista Time,
Se indica que el tabaquismo está en aumento especialmente entre los adolescentes. Decía que en 1922 el 26% de los estudiantes en la enseñanza secundaria eran fumadoras. Pero en la actualidad el cirujano general indica que el número alcanza el 35%. Casi un cuarto de las alumnas del 10º grado afirma que han fumado cigarrillos en el último mes. Ese es el campo donde la industria del tabaco busca a los fumadores de reemplazo. Sí, los jóvenes han sido especialmente susceptibles a la mentira de que fumar mejora la vida. Y continuamos sosteniendo una industria que está matando a los jóvenes que compran sus productos. ¿Y por qué lo hacemos? Bien, algunos lo hacen porque creen que no hay otra opción. Han sido fuertemente adictos durante años y hay estudios que parecerían indicar que la nicotina es mucho más adictiva que la cocaína o la heroína. Pero no tienes por qué permanecer bajo sus garras porque esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Lo último que Dios desea es que seas un adicto sin esperanzas a algo que te está matando lentamente. Jesús dijo lo que está registrado en San Juan capítulo 10, versículo 10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sabes? Si hay algo que las investigaciones han probado más allá de toda duda, es que los cigarrillos nos impiden tener una vida abundante. Hay quienes argumentan que no existe en la Biblia ningún versículo que hable del cigarrillo y en cierto sentido tienen razón. No vas a encontrar un solo versículo que diga no fumarás. Pero no significa que el principio no esté presente. Se puede demostrar con la Biblia que Dios desea que abandonemos los hábitos nocivos. Por ejemplo, la Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, lo siguiente. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Sí, amigo y amiga, como hijos de Dios, sabemos que no debemos usar nuestro cuerpo como nos plazca porque le pertenece a Él. Ha pagado un precio muy alto por nosotros, la vida de su propio Hijo. Y si tu cuerpo le pertenece a Dios y eres de tanto valor para Él que estuvo dispuesto a pagar ese precio, ¿por qué destruirlo voluntariamente? Sobre todo, teniendo en cuenta que Dios quiere que tengamos la mejor de las vidas y que disfrutemos de buena salud. Déjame hacerte una pregunta. ¿Sería posible que fumar cigarrillos lo podamos hacer para la gloria de Dios que nos creó? De ninguna manera, por supuesto. Hay personas que dicen que fuman porque les gusta hacerlo. Pero si te pones a pensar en los 2.500 cigarrillos anuales que fuman los canadienses o los norteamericanos como promedio, ¿cuántos de esos cigarrillos producen verdadero placer? Cuando recuerdas los miles y miles de cigarrillos que has fumado y eres honesto al respecto, ¿cuántos crees que produjeron una satisfacción real en tu vida? La verdad es que la única satisfacción que produce el cigarrillo es la de calmar la adicción. Y dime, ¿qué clase de vida es esa? Otras personas dicen que fumar los calma y les ayuda a controlar el estrés, pero cuando analizamos esa afirmación, vemos que no tiene ningún sentido. Lo cierto es que el estrés es una parte natural de la vida. Si no tienes estrés, estás muerto. Pero la verdad es que los que fuman se infligen a sí mismos más estrés que los no fumadores. Cada vez que enciendes un cigarro, te engañas a ti mismo con la impresión de que te está calmando cuando todo lo que estás haciendo es reducir estrés que provoca la falta de nicotina en tu sangre. Los fumadores no solo tienen que luchar con el estrés de todos los días, sino que también tienen que calmar el estrés que les produce el hábito, buscando momentos y lugares para satisfacerlo. Bueno, la verdad es que no hay ninguna buena razón para justificar el cigarrillo. Algunos argumentan que los ayuda a concentrarse, pero eso tampoco es verdad. La inhalación de monóxido de carbono nunca favorecerá el accionar del cerebro, porque no fue diseñado para funcionar con monóxido de carbono. Y déjame decirte algo más de corazón y bien claro en esta hora. Yo creo que si Dios hubiese querido que nosotros fumemos,
Nos hubiese hecho un tubo de escape por alguna parte para que allí larguemos el humo, pero nos ha dado una nariz, una boca para respirar aire puro. La nicotina es un estimulante y excita determinadas partes del cerebro, pero algunos estudios muestran que también es un constrictor de los vasos sanguíneos, lo que significa que los nutrientes vitales no llegan hasta el cerebro de la forma en que deberían hacerlo. Si quieres estar bien despierto y concentrarte mejor, prueba con un programa de ejercicios en vez de cigarrillo. Estarás más alerta y le harás a tus pulmones un gran favor. ¿Qué sucedería si quisieras dejar de fumar pero no pudieras hacerlo? Bueno, yo tengo buenas noticias para ti. La Biblia tiene el remedio. Pablo escribió, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo creo que eso incluye el dejar de fumar. Tú puedes hacerlo, puedes lograrlo. No estás obligado a fumar, piensa en eso. Aún tienes la posibilidad de elegir. No es la voluntad de Dios que tú fumes. Y puedes estar seguro de que Él va a poner todos los recursos del cielo a tu disposición si realmente quieres abandonar el vicio. Hay muchos principios bíblicos que te ayudarán si quieres dejar. El primero se encuentra en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes aceptar por fe que Dios te ha convertido en un no fumador. No eres un fumador que se está recuperando, no eres alguien que está luchando por dejar. Eres un no fumador porque Dios lo dice y es tan simple como eso. Acepta el regalo que Dios tiene para ti y entonces comienza a vivir tu vida plenamente, realmente como un no fumador. El siguiente principio lo encontramos en Romanos capítulo 6, versículo 11 y nos dice así. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Deberíamos admitirlo. Fumar es un pecado porque destruye deliberadamente la creación de Dios. Sin embargo, el cristiano tiene el maravilloso privilegio de considerarse muerto al pecado. Y cuando los deseos son demasiado intensos como para sobrellevarlos, recuerda que estás muerto al pecado. Y cuando el diablo te susurra al oído que no puedes resistir, recuérdale que estás muerto al pecado y vivo en Cristo Jesús. Y recuerda que esos deseos duran unos pocos minutos. Puede parecer una eternidad, pero son solo unos pocos minutos. Haz varias inspiraciones profundas. Repite que estás muerto al pecado y sal del territorio del deseo. No estás indefenso. Puedes elegir no hacerlo. Y por último, el apóstol escribe en Romanos 13:14 que deberíamos vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer a los deseos de la carne. En otras palabras, libérate de toda tentación. Si Dios te ha dado el don de la victoria sobre el cigarrillo, ya no necesitas más ese paquete, ni los ceniceros, ni los encendedores. Libérate de todo eso. Si los dejas a tu alrededor, quiere decir que estás dudando de las promesas divinas y estás preparándote para fallar. Los no fumadores no necesitan ninguna de esas cosas. Y por la gracia de Dios, tú eres un no fumador, así que libérate de ellas. Bueno, la decisión es tuya. La pregunta es, ¿aceptarás el regalo gratuito que Dios te ofrece y obtendrás la victoria? Yo debo admitir que puedes tener alguna lucha, porque el diablo no te soltará tan fácilmente. Pero esos principios bíblicos han ayudado a millares de personas a abandonar el cigarrillo y pueden ayudarte también a ti. Solo debes elegir aferrarte a Dios. Pero tengo algo más que puede ayudarte a lograr tu libertad. Busca a alguien en quien puedas confiar y cuéntale lo que estás haciendo. Puede ser tu médico, tu pastor o alguien en la iglesia a quien le pedirás que ore por ti 1 o 2 veces por día durante las próximas 3 semanas. Oh, te sorprenderás los resultados que obtendrás cuando alguien más esté animándote y recordándote cuánto te ama Dios y cuánto desea que disfrutes plenamente de la vida. Si no tienes a nadie con quien hablar, trata de ponerte en contacto con el capítulo local de la Sociedad del Cáncer para ver si sus programas para dejar de fumar están disponibles en tu zona.
También puedes buscar en la guía telefónica una iglesia adventista del séptimo día, porque en muchas de ellas se realizan programas de 5 días para dejar de fumar, que están considerados entre los más exitosos en el mundo. Miles han abandonado el hábito con estos fantásticos programas y disfrutan de una vida más abundante. Cuanto más aprendemos acerca del cigarrillo, más obvio nos resulta que es una parte de nuestra sociedad a la que debemos despedir para siempre. Puedes hacer algo con respecto de este flagelo si te niegas a ser parte del mismo. Dile que no a la industria que mató más personas que Osama Bin Laden. Deja de poner excusas y busca ayuda, la ayuda que necesitas. Y comienza a vivir la vida abundante que Dios ha preparado para ti. Puedes tener la seguridad de que si llevas este problema a Dios en oración, Él te responderá. Oh, amigo y amiga, lo he visto en la vida de miles de personas. Él desea más que nada que disfrutes de la vida más de lo que estás haciendo ahora. Él desea más que nada que puedas liberarte de todas esas cosas que están arruinando tu salud y que como resultado te impiden escuchar claramente su voz. ¿Cómo sé que Dios quiere ayudarte? Cuando me pongo a pensar en el largo camino que Jesús recorrió para asegurar tu salvación, sé que Él quiere verte disfrutando mucho más de la vida. La cruz es el argumento más poderoso a favor del cuidado divino y de su interés por ayudarte. Recuerda que Jesús dijo, he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. ¿Por qué no aferrarte al trono de Dios ahora mismo y aceptar el regalo que Él quiere entregarte? Oremos juntos. Padre Celestial, algunos de nuestros oyentes están luchando para liberarse de la esclavitud del cigarrillo. Creemos que podemos obtener la victoria sobre el tabaco como un regalo del cielo. Y podemos hacerlo hoy mismo. Cuando nos detenemos a contemplar el precio que tú pagaste por nuestra redención, cuando consideramos la cruz, sabemos que nos tienes en gran estima a todos nosotros. Y nos gustaría tener en nuestra vida todo lo que tú quieres que tengamos. Enséñanos a apoyarnos en ti, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Te invito a ir a Jesús y a su palabra. Hay victoria y vida abundante en Jesús. Visítanos en nuestro sitio de internet estaescrito.tv, donde podrás obtener gratis una variedad de estudios bíblicos que te ayudarán en tu vida espiritual. Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.